¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y vamos a hacer una predicción para este clásico que se va a jugar el domingo 21 de abril a las 15:30 horas en el estadio Mario Kempes. River, Boca, Boca River, super clásico. Yo voy a tomar como arriba a River porque la mayoría lo ponen en ese lugar en las agendas deportivas y además por la cantidad de puntos. Así que si bien no hay un local, voy a tomar a River y a Boca abajo. Esa fue la decisión después de ver cómo lo llevaba adelante. Ya saben cómo hago las tiradas. Hay un ganador, uno de los dos va a pasar. Realmente estoy bastante nervioso para tirar. Cuando tiro a la selección o a Boca, ya saben todo de mi favoritismo. Que no tiene influencia en los resultados, porque lo he probado muchas veces que he dado ganador a River a pesar de ser aficionado al Cluyenense. Pero bueno, siempre estarán las cargadas y son bienvenidas. Y también he felicitado a River cuando ha ganado, así que no tengo ningún problema con eso. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale y vamos a ver también qué es lo que va a pasar en este partido, ¿no? La verdad, me pone bastante nervioso cuando es una eliminación directa y los dos equipos están bastante parejos. Yo veo un poco mejor tal vez a River. Vamos a poner la carta identificatoria para River Plate. Vamos a ver qué tenemos acá. Recuerden que esto es cómo salen a la cancha los equipos. River, Boca. Primer tiempo para River, primer tiempo para Boca. River, Boca, River, Boca y River, Boca. Voy a dar vuelta a todas las cartas para ver qué tengo por acá, pero lo primero es acomodarlas un poquito, que estén bien enfrentadas. Recuerden que yo enfrento las situaciones de juego, no solamente leo cartas, sino que imagino un partido posible. También tengan en cuenta que son tendencias dominantes y que no se trata solamente de un resultado. O sea, no soy infalible, me he equivocado en la Champions el otro día. Y bueno, lo reconozco, puede pasar, es parte de este juego maravilloso que propongo de usar las cartas de tarot para ver cómo ocurre en el partido. Muchas veces acertado y otras no tanto. Así que bueno, ¿con qué sale River a la cancha? ¿Con qué sale River a la cancha? Lo principal que le recalca el técnico es trabajar sobre la carta de la luna. O sea, estamos hablando de un River que sale un poco dudoso a la cancha, ejecutar algún juego con el que no está del todo acostumbrado para ganar este partido. Están tratando de que lo emocional no supere a lo posicional, a respetar las ubicaciones dentro del terreno de juego. Y Boca directamente sale con la carta de la carroza, del carro del triunfo. O sea, Boca sale a ganar sí o sí. Boca está fuera de la Libertadores, en una Sudamericana donde tampoco demostró gran cosa. Algunos partidos el equipo se encuentra, pero generalmente no termina de conformar y Boca necesita jugar por algo. Así que Boca va a salir a ganar. Esta vez no va a ser un clásico como hemos visto en otros momentos donde de alguna manera River ataca y Boca está un poco más retrasado. Así que eso es lo que vamos a ver. Yo voy a ir dando vuelta a todas las cartas y vamos a ver qué resultados nos arrojan. Mal los dos acá, rarísima la tirada. Vamos a ver. Y voy también a arriesgar a ver qué pasaría en caso de que esto no se dé. Tengo una situación de duda, igual que me pasó en la Champions el otro día. Espero que nos pase lo mismo con la predicción. Pero bueno, vamos a ver cómo comienza este partido y cómo se va desarrollando. Lo primero que vemos es el sol para River. O sea, River arranca mejor que Boca este superclásico, pero Boca tiene la carta del ahorcado, que significa sacrificio. Sacrificio. Hay un gran sacrificio de Boca para recuperar la pelota, para cubrir las posiciones, para presionar la salida de River. Y eso se ve en el juego, con lo cual River no termina de concretar. Puede tener algunas situaciones de riesgo, pero no termina de concretar un gol a su favor. Eso es lo que veo acá. Sigue el partido. Sobre la segunda parte del primer tiempo está la carta de la muerte para River, que si bien no es una carta mala y de cambios, en las lecturas que hago yo de fútbol, hacer un cambio tan grande en el juego es negativo. O sea, es realmente una carta que no suma, es más un no que un sí dentro de la relación. Y Boca tiene la mejor carta que hay en la baraja, que es el mundo. O sea que se puede prever que el
gol sea de Boca. O sea que hay una diferencia a favor de Boca en este superclásico en lo que sería el primer tiempo. Recuerden que esto se puede correr en los tiempos del partido, faltan algunos días y son solamente tendencias dominantes. Pero lo que veo acá, aunque me digan es por hincha de Boca, es muy claro en el tarot, es un gol de Boca. Claro, acá River está muy cerca, pero Boca aporta el sacrificio. Vamos a ver cómo sigue el partido. En el segundo tiempo lo que me marca a mí es un partido malísimo de los dos equipos en el comienzo del segundo tiempo. Boca sigue ganando el partido, pero está muy malo este juego, ¿no? O sea, se ve la carta del juicio para River, o sea, quiere decir un equipo que duda, que no termina de tener en claro a qué está jugando, y Boca realmente jugando muy mal. Boca un poco encerrado en su área, jugando muy mal. Podría haber en esta parte donde yo decía antes una diferencia para River que se podría modificar. Después en el final se ve que River levanta su juego con los amantes, o sea, el amor a la camiseta, el River Play, el gran equipo argentino a quien también destaco, y Boca con la fuerza, con la carta que impulsa el juego, ir tratando de encerrar a River de a poco para llevarlo a su propio juego. O sea, un partido interesante en el que si me tengo que jugar por los 90 minutos, lo tenemos claro. Es muy probable que Boca sea el ganador por una diferencia de un gol. Sea cual sea el marcador, sea un 2-1 o un 1-0, el ganador en los 90 minutos es Boca Juniors. Eso está más que claro. Así que es lo que tengo acá, es lo que están viendo. La carta del mundo contra la muerte es clarísimo que es una diferencia a favor de Boca, y no está tan claro el sol contra el ahorcado, o en este caso la torre contra el juicio final. Son dos cartas negativas, la de Boca es un poco más negativa, pero los dos equipos estarían jugando mal, no estarían teniendo ventajas. Podría haber dos goles, uno para River y uno para Boca sobre el final del partido, pero para mí se anulan las cartas. O sea, yo estaría pensando en una diferencia de un gol y con un marcador ajustado, un 1-0 a favor de Boca o un 2-1, en el cual no sé cuál de los dos convierte primero, pero porque al saco siempre primero River, pero bueno, podría ser un 2-1 a favor de Boca. Vamos a ver ahora qué pasaría si tienen que ir a penales. Vamos a ver el tema de penales. Creo que no hay alargue, estoy convencido, creo que no hay alargue, así que voy a tirar penales directamente. Vamos a ver penales para River, el loco, penales para Boca, el ermitaño, o sea, Boca empieza más o menos en los penales, puede ser que River sea una ventaja. Vamos a ver otra carta, el emperador para River, la rueda de la fortuna para Boca, sigue estando favorable a River, el diablo para River y el mago para Boca. O sea que en definición por penales también me da ganador Boca, porque River no tiene una diferencia clara y el mago contra el diablo, claramente River tiene un mal momento en los penales después de parecer tener una ventaja en algún momento, y Boca termina ganando una definición bastante larga en los penales. Así que ese es mi resultado. Pasa de serie Boca Juniors en cualquiera de las dos circunstancias, ya sea durante los 90 minutos o en una posible definición por penales. Ese es mi resultado. Espero que así sea, pero bueno, mis respetos a los hinchas de River, como siempre están en el canal, y recuerden también que si River asciende a alguna fase de la Libertadores definitiva, también voy a seguir la campaña de River, así que muchas gracias. Espero que sea un clásico que se juegue un poco mejor que lo que me sale acá. No me sale un muy buen juego, para bien del fútbol argentino y para que los hinchas disfrutemos. Así que para mí sale Boca, pasa de los cuartos de final de esta Copa de la Liga, y River quedaría fuera de ella. Que tengan todos un excelente día.